Hola chicos y chicas del sexto grado de educación primaria. Bienvenidos a la clase de trigonometría. En esta oportunidad desarrollaremos 5 problemas del tema resolución de triángulos rectángulos. Comencemos. Problema número 1. Determine el valor de x en función de los datos que me muestran. ¿Cuáles son los datos que me muestran? 8 y tita. Muy bien. Para ello es necesario recordar un marco teórico. Para resolver un triángulo rectángulo, vamos a recurrir a una pequeña división. Pero vamos a dividir de tal forma que vamos a emplear estas palabras mágicas. En la parte superior de la división siempre vamos a colocar el lado desconocido. ¿Ya? Desconocido. Y en la parte inferior de nuestra fracción siempre vamos a colocar el lado conocido, ¿ya? Así, el lado conocido. Y cuando efectuemos esta división, lado desconocido entre lado conocido, me debe de dar como resultado la razón trigonométrica de nuestro ángulo de referencia. ¿Y quién va a ser nuestro ángulo de referencia? Normalmente el ángulo de referencia viene a ser el ángulo que me brindan en el problema. En este caso, el ángulo agudo de este problema, como podremos ver, es tita, ¿no es cierto? O teta, como se le suele llamar también. Pero bueno, en este caso yo suelo pronunciar tita. Miren, esto de acá. Tita es el ángulo agudo. Por lo tanto, él se convierte en mi ángulo de referencia. En función de él voy a resolver y desarrollar. ¿Ya? Y para resolver y desarrollar en función de él, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, ve. Este lado conocido es X. Mi lado desconocido, el que yo no conozco, vendría a ser este de acá, X. El lado conocido es 8. El lado desconocido es X. Entonces nosotros decimos, vamos a efectuar la división. En función, ¿ya? En función de tita, este lado desconocido, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa? Evidentemente es el cateto adyacente, por lo tanto lo vamos a poner acá arriba de la fracción. Y siendo X el lado desconocido y guarda relación con tita, siendo su cateto adyacente, se pone en la parte superior, ¿no? Lado desconocido en la parte superior. Lado conocido, que era 8, en la parte inferior. Pero con respecto de tita, este lado conocido, ¿qué vendría a ser? Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Como está al frente de tita, es su cateto opuesto. Entonces lo ponemos por aquí, cateto opuesto. Y para ello, sería bueno pues que nosotros recordemos la definición de las 6 razones trigonométricas. En este caso, las 6 razones trigonométricas que nosotros conocemos son seno, coseno, tangente, por aquí cotangente. Me está faltando espacio, a ver, vamos a mover esto por aquí. Ya, a ver, seno, coseno, tangente, cotangente, por aquí. Secante y cosecante. Estas son las 6 razones trigonométricas. Pero para este capítulo es necesario conocer la definición de las 6 razones trigonométricas. En este caso sería bueno saber que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y así sucesivamente. Lo más probable es que en estos momentos nadie recuerde cómo se definen esas razones. Por lo tanto, vamos a recurrir a la técnica que nosotros hemos empleado anteriormente, el famoso coca, coca, inca, inca. En la parte superior de la fracción vamos a colocar la palabra coca, luego nuevamente coca, y después la H, aunque no se escribe así, pero de inca, inca, ¿ok? Luego en la parte inferior nuevamente coca, por aquí otra vez coca, y culminamos con inca, inca. Perfecto. Acá tenemos entonces la técnica del coca, coca, inca, inca para recordar las 6 razones trigonométricas. Y nosotros lograremos evidenciar que cateto adyacente sobre cateto opuesto es cotangente. Acá entonces se forma la cotangente de ese ángulo de referencia que venía a ser tita. Con lo cual
Nosotros ahora, este 8 que está dividiendo pasa a multiplicar y me quedaría que x es igual a 8 por la cotangente de tita. Y ya se conoce x. X vale 8 cotangente de tita. Marqué la clave adecuada, la E, ninguna de las anteriores. Muy bien. Problema número 2. De todas maneras vamos a traer el marco teórico, ¿ya? Vamos a traer el marco teórico. Determine el valor de x. Muy bien. Para calcular x, que viene a ser un lado del triángulo notable, hay que conocer otro lado, en este caso n, y un ángulo agudo. Y efectivamente sí tenemos esos dos lados y ángulos. Muy bien. Triángulo rectángulo notable, vamos a decir que 28 es nuestro ángulo de referencia. El lado que sí es conocido sería n, porque no me piden calcular n, eso quiere decir que es conocido. Me piden a mí calcular el valor de x. Y como me piden calcular el valor de x, ello indica que x es el lado desconocido. Y para resolver un triángulo rectángulo tengo que dividir de esta manera. En la parte superior el lado desconocido, x. Pero x, ¿qué me representa de mi ángulo de referencia? ¿Será el cateto opuesto? ¿Será el cateto adyacente? ¿O será la hipotenusa? Bueno, en este caso es la hipotenusa, por lo tanto acá le pongo. X me representa la hipotenusa. En la parte inferior el lado conocido, que era n. Pero n, ¿qué me representa del ángulo de referencia? Como está al frente, sería mi cateto opuesto. Entonces acá le pongo cateto opuesto. Y veremos quién se define así. Hipotenusa sobre opuesto. Hipotenusa sobre opuesto sería la cosecante del ángulo de referencia, que en este caso es 28 grados. Perfecto. El n que está dividiendo pasaría a multiplicar y me queda que x es igual a n por la cosecante de 28 grados. Busque usted la clave adecuada y marque. Problema número 3. Determine el valor de x. Perfecto. Copiamos el marco teórico y tendremos lo siguiente. Como me piden calcular el valor de x, ¿ello qué quiere decir? Esto que es un múltiplo de x, para ser exacto, este lado de aquí, 6x, sería desconocido porque yo no conozco el valor de x. Y si no conozco x, tampoco conozco un múltiplo de él, ¿no? Porque no se sabe cuánto vale x. Lado desconocido. Lado que sí es conocido sería a, porque no me piden calcular él. Y un ángulo que también conozco aquí, que es tita, se convierte en mi ángulo de referencia. Con respecto de él vamos a resolver. Muy bien, recuerde que para resolver un triángulo hay que formar una fracción. En la parte superior siempre se coloca el lado desconocido. Con respecto de tita, el lado desconocido sería 6x. Y es, como podremos ver en el gráfico, su cateto opuesto, porque está al frente, ¿no? Y el lado conocido es a. Y es la hipotenusa, porque se le opone a 90 grados. Entonces vamos a ver quién se define así. Cateto opuesto sobre hipotenusa es seno. Acá se escribe seno del ángulo de referencia, tita. Ahora sí, diremos, ese a que divide pasa al otro miembro a multiplicar. Me quedaría 6x igual a multiplicado por el seno de tita. Pero a mí no me piden calcule 6x, me piden calcule x. Por lo tanto, ese 6 que multiplica x pasa al otro miembro a dividir. Y me quedaría que x es igual a multiplicado por seno de tita o simplemente a seno de tita entre 6. Esta sería nuestra respuesta. La clave adecuada sería la B, evidentemente, ¿no? A seno de tita todo entre 6. Perfecto. Problema número 3. Volvemos a copiar el marco teórico. Esto es importante. Determine el valor de x en esta pregunta número 4. Primero, nos aseguramos de que la figura sea un triángulo rectángulo. ¿Sí? Sí lo es, ¿verdad? Porque tiene un ángulo recto. Tenemos un ángulo agudo que se conoce, alfa, y tenemos este lado que vale 4. Como me piden determinar x, solamente voy a resolver para este lado, ya que x sería mi lado desconocido. Entonces colocamos en la parte superior lado desconocido. ¿Pero qué me representa este lado desconocido de alfa? Su cateto opuesto. En la parte inferior el lado conocido, 4. ¿Pero qué me representa el del ángulo de referencia? Su cateto adyacente.
Y veremos en la definición quién es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la tangente de ese ángulo de referencia alfa. El 4 que está dividiendo pasaría a multiplicar y me quedaría que x es igual a 4 por la tangente de alfa. Con esto estamos culminando este problema. Último problema. Número 4. Dice, determine el valor de y. Perfecto. Muy bien, tenemos un triángulo rectángulo donde se conocen dos cosas, ¿ya? Dos cosas se conocen. Un ángulo agudo, el cual mide alfa en este caso, y un lado que vale 4. Por lo tanto, calcule y, resuelva y. Para resolver un triángulo, recuerda, recurrimos a una fracción. En la parte superior va el lado desconocido, en este caso y. Pero y, ¿qué me representa de alfa? La hipotenusa. En la parte inferior va el lado conocido, 4. Pero 4, ¿qué me representa de alfa? El cateto adyacente. Hipotenusa sobre adyacente sería acá la secante del ángulo de referencia alfa. Ese 4 que divide pasaría al otro miembro a multiplicar y me quedaría que y es igual a 4 por la secante de alfa. Buscamos la clave adecuada y marcamos 4 secante de alfa, la B. Muchas gracias por su atención.